Bienvenidos a la clase 2.4 suma por la diferencia de binomios. En este caso nos pide que desarrollemos el producto de x más a por x menos a. Entonces, en otras palabras, acá lo que nosotros tenemos es dos paréntesis, estamos trabajando con los mismos números, o bueno, con el mismo número a y la misma variable x en este caso. La diferencia es que en uno de los paréntesis se está sumando y en los otros se está restando. En otras palabras, en uno el número está positivo y en el otro está negativo. Tenemos x más a por x menos a. Entonces nos pide que desarrollemos el producto. Nosotros hasta este momento no conocemos alguna fórmula, alguna propiedad, alguna ley, algo que nos diga a qué va a ser igual este producto, porque tiene unas características, como les había mencionado, la misma variable, hablamos en teoría del mismo número, pero con distintos signos o con distinta operación. En uno es suma y en el otro es resta. Entonces es muy probable que exista algo que nos ayude luego a resolverlo más fácilmente, pero en este caso, como desconocemos eso, vamos a resolver por la técnica de los misiles o de las flechitas. Entonces vamos a ir multiplicando el primer término del paréntesis por cada uno de los términos del siguiente paréntesis. Luego vamos a hacer lo mismo con el segundo término del primer paréntesis. Esto ahora sí, creo que si han estado viendo los videos anteriores, pues ya saben lo que vamos a hacer, y ustedes saben que esto es muy pero muy fácil, y sumándole eso que ustedes son unos estudiantes pues muy inteligentes, mucho que mejor. Entonces vamos a resolver la primera multiplicación. Tenemos x por x más por más, eso nos da como resultado más, y vamos a dejar indicada la multiplicación x con x. Tenemos x por x. Muy bien, ahora tenemos que multiplicar x con menos a. Más por menos, eso nos da como resultado menos, y x por a, eso nos daría x por a. Aquí lo vamos a dejando indicado, Si ustedes lo pueden resolver mucho más rápido, pues muy bien, lo van estableciendo de una sola vez. Ahora vamos a multiplicar más a con los términos del segundo paréntesis. El primer producto sería más a con x. Más por más, eso nos da como resultado más, y nos queda a por x. Ahora tenemos que multiplicar a por menos a. Más por menos, eso nos da menos, y tenemos a por a. Ahora que ya hemos terminado de indicar los productos, ahora sí, vamos a resolver. Ya tenemos el análisis de los signos hechos, solo vamos a ir escribiendo los signos. Más x por x sería x al cuadrado. Estamos multiplicando la misma variable, se multiplica dos veces, por eso escribimos la variable solo una vez, y el exponente, el numerito chiquito 2, que nos indica que se está multiplicando dos veces. Luego tenemos este signo menos y tenemos x por a. Recordemos que a en este caso funciona como si fuera un número, entonces iría adelante a, y nos quedaría que x por a es decir ax. Ahora luego tenemos más a por x, es otro ax, y luego tenemos acá signo menos y a por a, eso sería a al cuadrado. Ahora aquí vamos a reducir términos semejantes. Observamos que los términos semejantes son este y este, tienen las mismas variables. Entonces acá tenemos que reescribir lo demás que no tiene términos semejantes, x al cuadrado, y aquí tenemos menos ax más ax. Esto nos va a dar como resultado que se va a cancelar. ¿Por qué? A ver, aquí vamos a hacer una pausa. Esto se cancela. ¿Pero por qué se cancela? Es como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, menos 5x más 5x. Esto, en otras palabras, nosotros lo vemos como el hecho que debemos $5 y tenemos $5 para pagar. Entonces, si debo $5 y voy a la tienda con esos $5 a pagar, ¿cuánto me queda debiendo ahora? ¿Cuánto le quedo debiendo la señora, el señor de la tienda? Pues $0. Y dólares son x, y 0 por x, eso nos da 0. Es decir, esto se cancela. Son números opuestos, menos 5 y 5. Cuando tenemos justamente la misma expresión, como en este caso ax, pero una es negativa y la otra es positiva, eso se vuelve 0, se cancela. Recordando eso, que ya habíamos discutido y explicado también en clases anteriores, entonces me queda x al cuadrado menos a al cuadrado. Entonces esto yo ya puedo optarlo a escribir solamente como x.
todas maneras, de esta misma forma también indico que x al cuadrado es positivo. Entonces esto es a la respuesta que llegamos, que justamente es la misma del libro de Esmate. Lo único que Esmate pues nos dice que lo solucionemos mediante otra forma, considerando el caso de la clase anterior. Pero bien, bueno, tenemos aquí el comprende. Nos dice: el producto de la forma x más a por x menos a se llama producto de la suma por la diferencia de binomios, o simplemente como suma por diferencia de binomios, y se desarrolla de la siguiente manera. Es decir, de ahora en adelante, cuando nosotros veamos que tenemos dos paréntesis multiplicando, tenemos la misma variable y que ambas van al inicio, esa misma variable va al inicio, y tenemos un mismo número, la diferencia que en uno está positivo y en el otro está negativo, eso lo vamos a resolver de esta forma. Muy simple, escribiendo nada más la variable al cuadrado, luego un signo menos que ya está en la fórmula, y elevamos al cuadrado el número que ocupa la posición de A. Así de simple. Vamos a ver más adelante un ejemplo para poder entender esto. Esto también va a ser muy útil adelante porque es más que todo se conoce como la diferencia de cuadrados, y pues créanme que hasta en la universidad es muy utilizado esto, así que muy importante que dominemos esto. Ahora, de igual manera, si ustedes pues no son buenos memorizándose las fórmulas, se confunden, entonces simplemente como tenemos dos paréntesis multiplicando, con lo cual ya estamos muy acostumbrados, multipliquémoslos por los misilitos, ¿verdad? Por las ojivas ahí, las flechitas. Ahora, dice: a todos los productos vistos en las clases anteriores, y por supuesto esta clase, se les llaman productos notables, es decir, estuvimos viendo los productos notables. Si se recuerdan, este nombre lo mencionamos al inicio de la unidad, ya que sus resultados tienen formas fáciles de identificar y pueden escribirse de manera directa. Es decir, son productos que cumplen algunas características y que ya matemáticamente se ha comprobado que de forma más fácil, sin necesidad de resolver el montón de procedimientos, pues ya hay una fórmula o una manera en la cual nosotros podemos encontrar el resultado de forma muy fácil, ¿verdad? Es como por ejemplo que cuando nosotros pues, nos subimos al autobús, al microbús, pues ya sabemos nosotros, dependiendo la ruta, cuánto cobran en cada uno de estos autobuses. Entonces, de manera muy similar, así sucede. Tenemos aquí el producto notable de la forma x más a por x más b. Tenemos la misma variable xx, ambos pueden ser suma. Ambos son sumas, también pueden ser restas, eso no hay ningún problema. Y vemos acá que tenemos un número a distinto obviamente de otro número b, y aquí tenemos la forma de resolverlo, que sería la variable al cuadrado más la suma de los números a y b multiplicado por x más el producto de los números a y b. Esto es muy importante, que aunque quizás no se lo aprendan, no lo olviden o lo tengan muy en cuenta, porque a partir de la lección 3 de esta unidad, créanme que lo vamos a utilizar, y es que va a parecer que vamos a ir al revés, pero muy bien, lo dejamos para el futuro. Ahora, cuadrado de un binomio. Tenemos acá, es decir, un solo paréntesis que está elevado al cuadrado, en el cual tenemos una variable y un número. Este puede ir en suma o en resta. La forma es la misma, la diferencia va a ser el signo del término de en medio. Si es una suma, entonces nos va a quedar la variable al cuadrado más multiplicar por 2 el número a, y luego por x más elevar al cuadrado el número que está en la posición de a. Ahora, si es una resta, es exactamente igual, la diferencia que en el término donde multiplicamos 2 por la letra a, perdón, por el número que ocupa la posición de la letra a, y por x, ese nos va a quedar negativo. De igual manera, si no se recuerdan en el momento del examen, pues planteamos x más a al cuadrado como un producto de dos veces de x más a por x más a, entonces, y lo desarrollamos por misiles, eso no hay problema. Y por último tenemos la suma por la diferencia de binomios, que es justo lo que acabamos de ver. Tenemos acá el ejemplo o ejercicio y lo vamos a desarrollar. Ojo que lo voy a desarrollar siguiendo la suma de diferencia de binomios, lo que nos recomienda el comprende y Esmate.
Muy bien, tenemos acá x menos 2 por x más 2. Entonces esto es igual a la forma que habíamos visto en clase, que tenemos acá x más a por x menos a. Pero a ver, ustedes dirán, bueno, ¿cómo va a ser lo mismo si mi primer paréntesis del ejercicio es una resta y aquí es una suma? Bueno, en multiplicación nosotros recordemos que el orden de los factores no afecta al producto. Es decir, da lo mismo 5 por 3 que 3 por 5. Entonces lo vamos a ver de esta forma. Así tal cual como lo tenemos acá, que primero va la resta y después va la suma. Al final siempre vamos a obtener el mismo resultado. No se preocupen, siempre es el mismo resultado. ¿Qué es lo que nos interesa? Identificar que cuando tenemos la misma variable, que en este caso es x, y un mismo número, 2, pero en uno está negativo y en el otro está positivo, nosotros vamos a aplicar lo que hemos visto en esta clase, la suma por la diferencia de binomios. Entonces, ¿qué dice la regla? Elevar al cuadrado la variable menos, un menos que ya está en la fórmula, elevar el número que está en la posición de a al cuadrado. ¿Cuál es el número que está en la posición de a? Es 2. Entonces, sin signo, si lo vemos sin signo, esto, tenemos que elevar la variable, que en este caso es x, al cuadrado, luego viene un menos de la fórmula y luego viene el a al cuadrado, que en este caso a, si nosotros le quitamos el signo, es simplemente 2, entonces nos queda 2 al cuadrado. Vamos a resolver esto. X elevado al cuadrado es x cuadrada menos de la fórmula y 2 al cuadrado es 4, y aquí ya lo tenemos ya resuelto, si se fijan, en un paso casi instantáneo. Esa es la ventaja de saberse todos estos productos notables. Pero igual manera, si ustedes no se lo saben, si se les olvidan o sienten confusión, lo mejor es irse a lo seguro, aunque más largo. Las flechitas, ¿verdad? Los misiles. Esto no nos va a fallar siempre y cuando hagamos bien las multiplicaciones, los análisis de signos, etc. Pero si ustedes ven que en definitiva les conviene mejor aprenderse los productos notables, entonces en el comprende de esta clase ahí está todo lo que necesitan aprenderse y dominar. Ahora, para el caso del lapicito, el número 1 les pide que desarrollen sumas por diferencia de binomios, tal cual como en esta clase. Yo les recomiendo aquí que trabajen el literal AB para que se familiaricen con el resultado. De igual manera pueden hacer el literal C, el literal D de fracción. Y para el caso del número 2 les recomiendo que desarrollen los productos A, B y C, para recordar lo otro que hemos visto en las otras clases anteriores, que en el comprende también encuentran la fórmula ya automática o bastante rápida que les ayuda a resolver estos productos notables.